quede grabada, porque cuando nos autoanalizamos, nos encontramos que tenemos algunas fallas y algunos errores que hemos emitido, y creo que todos somos seres humanos y tenemos errores. No debemos tenerlos porque tenemos que llegar hasta el conocimiento pleno de Cristo Jesús, pero vamos escalando peldaños. Y mi preocupación en estos tiempos es que la Iglesia conozca a Cristo. Ese es todo mi anhelo y mi deseo, que entienda quién es Cristo, por qué murió, la necesidad de conocerlo. La Iglesia tiene que conocerlo, porque una persona que dice ser Iglesia de Jesucristo y no conoce a Cristo, no es Iglesia. Siempre analizamos y dice: por sus frutos lo conoceréis, ¿cierto? Y vemos actitudes de mucha gente que está dentro de la iglesia, cree ser iglesia y no es iglesia. Entonces, no es que lo esté desechando Cristo, sino que lo está tratando de mejorar, ayudar y alentar a que usted mejore sus condiciones de vida para que entre en la santidad que Él nos está pidiendo. Entonces, a muchos les cuesta ser la iglesia de Jesucristo, a muchos le asusta ser santos, ¿sí? Como usted me está escuchando, a usted al no ser pastor no entiende de lo que estoy hablando, pero nosotros al ser pastor y cuando hablamos con la gente que le cuesta ser santo, que no ha podido lograrlo, de que no puede vencer y llegar a la santidad. Y todo se produce por algo, porque no conocen a Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos conocimiento y nos enamoramos de Cristo, entonces es más fácil la carrera de llegar a ser la iglesia que Él necesita tener. Pero claro, muchas veces por la falta de conocimiento, por la falta de revelación, por la falta de el ministro que sea bien educado para poder llevar a una iglesia al conocimiento de la verdad. Es lo que hoy está en tela de juicio, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Pero por qué? Si son muchos los llamados, ¿por qué no entran todos? Es porque a veces nosotros los ministros no nos perfeccionamos para indagar por qué no pueden conocer o recibir a Cristo, o por qué no pueden vencer, igual que otros que vencen y son escogidos. Pero Cristo lo dijo en su palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y tenemos que agradecer al Señor porque hoy estamos en la casa del Señor. Amén. Y podemos ser ese pueblo. Pero, claro, Dios junto con su Hijo exige algunas cositas para la iglesia, algunos ejercicios. Y entonces esa es la parte que le cuesta a la iglesia, esa es la parte que, viste, cuando decimos mujeres están sujetas a sus maridos, y a la mujer le cuesta estar sujeta, algunas, ¿cierto? Les cuesta estar sujeta a sus maridos, y es porque no tiene conocimiento de todo lo que se está perdiendo. Cuando la mujer entendida, la mujer sabia, la mujer virtuosa entiende, abre su entendimiento y se sujeta a su marido, ella empieza a recibir grandes bendiciones. Lo mismo es una iglesia que no se sujeta a Cristo. Es la misma posición, por eso Cristo hizo una comparación matrimonial con la iglesia. La iglesia que conoce a Cristo, la iglesia que tiene los fundamentos de Cristo, va en victoria y va de bendición en bendición. Ahora, si la iglesia no tiene conocimiento y por falta de conocimiento peca contra Cristo Jesús, entonces no va a obtener bendiciones. Por eso le dijo: mujeres, está sujeta a su marido como
La iglesia está sujeta a Cristo Jesús. Hizo una comparación y es muy importante: para que la iglesia sea bendecida, tiene que estar sujeta a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, ahí viene el problema, el desenfoque que hay espiritual, cuando de pronto nos encontramos con ministros que no están llevando la iglesia a Cristo Jesús. Ese es el peligro. Y entonces no está sujeta porque no lo conoce. Pero cuando la iglesia conoce a su verdadero esposo, va a estar sujeta. Pero los culpables somos nosotros, los ministros, los que tenemos que edificar la iglesia. Para los que quieren ser ministros, para los que están trabajando en esa posición, porque Dios ha puesto en el corazón de ellos ser discípulos de Jesús, este mensaje es para ellos. De que debemos entender qué es lo que quiere Cristo de nosotros y nos pone como mayordomos para hacer crecer el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hay falta de entendimiento o cuando hay falta de conocimiento, la iglesia peca, desde el ministro hasta el último. ¿Por qué? Porque no han entendido, no han conocido. Bien, hay alguien, poneme en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es muy importante lo que vamos a hablar en esta noche para la edificación del cuerpo. Muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, quiero decirle que los he extrañado, pero no me he acordado en ningún momento de ustedes. No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Todo mi objetivo era lo que hablábamos con el pastor Gastón, de preparar el lugar para que la hermana Raquel pueda habitar en ese lugar, ¿cierto? Y había que dejarla en condiciones normales. No podemos decir que somos cristianos y la dejamos sin luz, sin agua, sin... Entonces, esa era la misión, dejar la hermana bien instalada para que de ahí peguemos el salto sobre la iglesia. ¿Han mostrado algo? Sí, de todo. Ahora no vamos a mostrar nada para no perder tiempo. Bien. El último videito que me mandó ahí para atrás hemos mostrado todo. Bien. Se hizo mucho, se trabajó mucho. Por eso les digo que no me dio tiempo ni de pensar. Hubo muchos cultos, hubo mucho estudio bíblico allá, se necesitaba, se preparó las habitaciones pastorales o ministeriales. Ahora están llenas de cosas, porque la llené de todo lo que peligra que se lo roben. Lo guardé en la habitación ministerial. Y en la otra iglesia también guardé todo Pero cada ministro que tenga ganas de trabajar no necesita pagar hotel, no necesita nada. O sea, están todas las condiciones para ir y descansar bien y trabajar en la obra del Señor. Y eso es lo que queremos lograr, que cada iglesia tenga un servicio ministerial para que cada uno que decida viajar tenga el lugar, su aposento tranquilo. Y ese ha sido el objetivo y lo hemos logrado. Gloria a Dios. Faltan algunas cosas, detalles como pintura, cositas así, pero no interesa. Estamos en el objetivo. Y los que vieron la construcción y todo lo que hicimos y cómo quedó ayer, al último, tal vez la última no la has pasado. No, ¿quiere la pasamos? Para no... Bien. Si no entiendo. Pasémosla porque quiero explicar un poquito algunos detalles. La última grabación que hemos mandado, y me interesa si estamos en vivo, no hay problema. Que la de multimedia. Gloria a Dios.
Ahí estamos. ¿Podés detenerte? ¿Podés detenerte en algunas fotos? Bien. Este era el objetivo, hacer 2 tramos de la iglesia de contrapiso. Bien, lo logramos. Gracias a usted que envió dinero, que colaboró, algunos con una, otros con 2, otros con 100, porque tragó cemento en la iglesia. Pero hubo gente que colaboró de distintos lugares, como Mauricio, como el pastor Ochoa, como Orlando Taslive y muchos más que ahora no tengo en la mente, gente que colaboró con dinero para poder lograr este objetivo. Y bueno, acá estamos recién poniendo los cerámicos del baño. El último video, ¿lo tiene él ya? Sí. Bien, ponerlo al último, así que gloria a Dios. Bueno, hemos concluido el pedazo de piso que queríamos. Son 10 metros por 12, ahí, en la primera etapa. Esa parte del fondo donde está chapa, eso va a ir el púlpito, va recubierto con durlo y después esa es la parte del púlpito. Esa es la casa. Tiene un asador adentro para que disfruten los que vayan. Y a la hermana la dejamos instalada acá. Tiene su camita, todo preparado ya. Me bañé con agua caliente ayer. Con los cerámicos me pude bañar con agüita caliente. Y aquí la cocina. Todos esos cerámicos, si lo podés detener un cachito ahí. Todos esos cerámicos han sido regalados por un corralón. Estaban rotos. Era un alto, bueno, me dio a elegir, habían 2 palets para que me llevara de todos cerámicos, no retazos quebrados en la punta, que entonces los teníamos que cortar, pero logramos un bonito diseño. Ahí están sucios, todavía falta lustrarlos pero quedó bonito. Y ese desayunador lo tengo que disfrutar leyendo la Biblia. Lo tengo que disfrutar leyendo la Biblia y tomando un café, aprendiendo, estudiando. El lugar quedó hermoso, el comedor quedó hermoso y es muy grande, muy amplio. Entran 30 personas tranquilamente para hacer estudios bíblicos y estar calentito. La estufa la hice con ese sentido de que, viste que por ahí nos reunimos y allá es muy normal que haya mucha carne, porque como se caza mucho chancho del monte, el jabalí. Es más, piden las autoridades que cacen la cantidad porque se reproduce tanto, que hacen tanto daño en las chacras. En una noche te pueden hacer daño en 20, 30 hectáreas y eso representa mucho dinero para un colono que se dedica a esa agricultura. Y ellos descienden en manada, 20, 30, 40. Y hacen mucho daño. Entonces el gobierno ha dado lugar a que los medios no lo van a exterminar porque es impresionante la cantidad y cómo se reproducen. Es tremendo. Pero bueno, todas las noches aparece alguno con un chancho. Algo para la parrilla. Algo para la parrilla. Entonces, por eso hemos hecho una linda parrilla, entra un chancho completo ahí en la parrilla para disfrutar. Sigamos. Gloria a Dios. Y aquí le hemos hecho un desayunador. Esto es para que los ministros vengan y disfruten y se queden sentaditos tomándose un café. Y nos trajo la cena también de un mueble viejo de mi hermana. Ahí están por poner la cocina ya, así que nos estamos yendo a Mendoza. Chao, chao.
Bien, entonces fuimos con una misión la que pudimos cumplir. Faltan detalles, pintura, faltan detalles, pero lo que es la luz, lo que es el agua caliente, todo quedó todo precioso, la cocina para estar ahí gozosos en hermandad, porque allá se reúnen mucho en ese lugar, los hermanos que no conocen, los que se están ganando. Entonces hay un trabajo distinto que el de acá. Acá es más ciudad, allá es más pueblo, más campo. Y allí todos se conocen, ¿viste? Entonces ya se invita uno al otro, ya viene, le gusta, y así empieza la evangelización y se empieza a crecer en la iglesia. Bien, la palabra del Señor está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo quiero que preste atención a lo que habla este versículo. Y dice así la palabra del Señor: más vosotros sois linaje, ¿qué dice? Escogido. ¡Wow! No cualquiera lo escoge. Yo quiero que entiendas esa posición. No cualquiera puede estar sentado en una banca de una iglesia verdadera, ¿cierto? Entonces sos un linaje escogido. Él te escogió. Es más, hay muchos que son escogidos acá desde antes de la fundación del mundo. Y eso también lo tenemos que entender. Real sacerdocio. Mira lo que eres tú. Si es que has entrado en la santificación que Él te está pidiendo, ¿cierto? Sos un sacerdote de Cristo Jesús. También eres un rey y sacerdote. Así nos nombró Cristo Jesús. Y dice que eres una nación santa. Entonces ahí viene el problema y a veces la confusión de una iglesia que no entendió la santidad. Necesita caminar en santidad. Necesita. Porque si no, estás perdiendo el tiempo en venir a la iglesia y no puedes lograr la santificación. Tenemos que luchar con nuestro ser para lograr nuestra santidad. Venimos del mundo, ¿cierto? Y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho hasta que después viene Cristo, nos ayuda, nos apoya con su Espíritu Santo, nos empieza a enseñar el cambio y las virtudes. Amén. Vamos a hablar un poquitito de todo esto que estoy hablando. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis, escuchad lo que dice, para que anunciéis vos, yo, lo que estamos haciendo esta mañana, amén, anunciando a través de Facebook, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el que tiene esa luz admirable? Cristo Jesús. Amén. Él es la luz, amén, la que alumbra a los hombres. Es la lumbrera que tenemos nosotros para poder caminar sobre la tierra. Por eso es que necesitamos esa luz todo el tiempo para que ilumine y nos haga lograr caminar en santidad. Sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Es más, no dice a Dios, al Señor. Tenemos que aprender a identificar. Esta mañana sufrí mucho yo, mucho. Cuando no definía qué es lo que era, si era Cristo, si era el Señor, si era Dios, si era el Padre, si tenía una mezcla que no identificaba. Entonces sufrí mucho porque no se sabe hablar. Entonces una iglesia que recibe cualquier desparramo de palabras no identifica a aquel que nos llamó de la luz, perdón, de las tinieblas a la luz.
Y yo tengo que anunciar las virtudes. Yo quiero saber si tú, como Iglesia de Jesucristo, estás anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Me entiendes? Y entonces, este versículo tiene mucho para escudriñar y mucho para sacarle, porque nos está exigiendo santidad, nos está demostrando quién somos, qué nos pide la santidad, y que anunciemos, que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. Esa es la gran comisión que nos entregó Cristo, lo dijo Él con su boca: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y los que se bautizaren serán salvos. Así lo dice la palabra. Si hay alguno que no está bautizado acá, tiene que entender que tiene que ser bautizado si es que busca su salvación. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? El que estaba en la cruz, ese no tenía oportunidad para bajarse, te aviso. Ese lo único que le quedó es creer en Cristo. El que estaba a la par, porque veo algunas caritas que no están conociendo la Escritura. El que estaba a la par crucificando, habían tres cruces, Cristo en el medio, uno a la izquierda, otro a la derecha. El de la izquierda estaba muy enojado con Cristo, lo maldecía. Y el que estaba a la derecha le dijo: acuérdate en tu reino de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Por haber creído de la manera que creyó ese varón, que era un pecador, pero Cristo murió por los pecadores. Amén. ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros nos echamos culpa como creyendo que Cristo no puede perdonar. Hay momentos que nosotros no nos perdonamos. Y ese es el peligro más grande que tiene una persona cuando se justifica y no se perdona. O sea, se quiere mirar y no se perdona. Cosas que hemos hecho en la vida, hay gente que todavía no se las perdona, pero Cristo vino para perdonar todo. Amén. El problema es ese cambio. Dice que cuando el gusanito se transforma en mariposa, metamorfosis se llama esa palabra, de transformarse de una mala persona a una buena persona. Eso lo hace Cristo, pero yo tengo que tener entendimiento que Él tiene esa virtud de poder perdonarme. Él ganó ahí en la cruz esa virtud, lo venció al diablo y tiene la autoridad para que todo aquel que en Él crea, ¿cierto?, pueda ser salvo por haber creído en Cristo. Si yo no me perdono mis pecados, porque a veces pasa así, nos encontramos con situaciones así, yo no me perdono mis pecados, es que no he conocido a Cristo. No he entendido por qué derramó su sangre. Pero cuando yo me perdono, también, porque es parte del perdonarnos. Muchas veces perdonamos a otra persona, pero no nos perdonamos cosas que hemos hecho. Y quiero decirte que Cristo también vino para eso, para anunciarte que Él también te perdonó. Y lo único que te pide es que seas esta nación nueva, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Porque si no te perdonas, vos no puedes salir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero cuando vos sabes a quién le estás sirviendo, cuando vos sabes quién es Cristo Jesús, y te ha libertado y te ha roto todas tus cadenas de opresión que tenías, entonces estás en la condición de predicar el Evangelio correctamente y anunciar todas esas virtudes que Él tiene. ¿Cómo yo conozco a una persona? Nos reíamos en el estudio bíblico del viernes, porque le decía: ¿por qué creen ahora en mí? ¿Por qué me conocen ahora?
porque me vieron que estaba a la par de ustedes y convivimos, comimos, trabajamos, hablamos, charlamos, vieron mi conducta y entonces pueden creer en mí, pero antes de que viniera a levantar este templo, ustedes me oían o en el Facebook o cuando yo iba cada 2 meses, pero no sabían y se hacían muchas preguntas. ¿Quién es este varón? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué defectos tendrá? Porque es así. Ahora, ellos se sacaron un montón de dudas trabajando conmigo, conociéndome, conviviendo conmigo, se sacaron muchas dudas. Lo mismo es en Cristo Jesús. La iglesia se tiene que sacar las dudas. ¿Quién es Cristo? ¿Cuántas virtudes tiene? Todas. Él es santo, Él es poderoso, Él es amor, Él es perdonador. Mire, estoy mostrando algunas virtudes, pero hay infinidad de virtudes que tiene Cristo Jesús. Amén. Para con su iglesia. Pero cuando yo creo en Cristo Jesús, cuando conozco sus virtudes. Si usted no lo conoce al pastor Rolando, usted va a decir, che, este se queda con los diezmos, se la gasta en el auto 0 kilómetros, o como uno que dijo, se compró un Toyota los otros días. ¿Por qué lo dijo? Porque no tenía conocimiento, es una iglesia que no pide diezmo, entonces ya va en contra de lo que está diciendo. Y todos los que me conocen saben que tengo un trabajo y con ese trabajo sustento mi hogar, apoyo mucho a la iglesia. Amén. Los que me conocen lo van a entender. Los que no me conocen seguramente todavía no van a poder creer en mí. Ahora yo te invito a que también el que te lidera lo conozcas. Porque es muy importante saber quién te está guiando. Si es bueno, si es honesto, si es una buena persona. Bueno, eso pasó allá en Rayo Cortado. Vieron cómo trabajábamos todos a la par y todos siempre mirando y observando qué hacía yo. Y entonces ellos me conocieron y creyeron en mí. Gloria a Dios. Tomaron confianza en alguien que de pronto no sabían quién era. Cristo Jesús muestra sus virtudes. Ahora, si la iglesia no conoce las virtudes, fracasa. No puede creer. Si yo no creo, estoy jodido. Estoy jodido con Dios. Cristo me sigue perdonando, pero Dios, si no creo en Cristo, voy a tener problemas delicados. Porque su Hijo o lo querés o lo querés. Porque lo dio en la cruz para que tengas vida y vida en abundancia. Preparó un plan para que los que creen en Cristo Jesús anuncien sus virtudes. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia. Que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahora, si yo ando haciendo cositas raras, mostrando lo que no tengo que mostrar, es más, no estoy produciendo santidad en mi vida, ¿será que soy iglesia de Jesucristo? No. Porque si yo creo en las virtudes de aquel que nos llamó, yo tengo que ser el ejemplo. Yo soy la esposa, yo soy la iglesia, y yo tengo que caminar en la misma condición de mi futuro marido. Pero si yo no camino en la condición que Cristo camina, puedo ir a la par de Cristo. Y no. Si no, van a ser como esa secta que iba 7 pasos más atrás que el marido. ¿Se enteraron de esa? La mujer iba con todos los niñitos, pero tenía que ir 7 pasos detrás del varón, porque él era la cabeza y tenía que ir
iba con 2 en los brazos, empujando y 2 o 3 niñitos más, caminando, otros cayéndose, revolcándose, pero el marido iba con la Biblia 7 pasos delante de la mujer. Esos son sectas. Pero existen, les aviso para que no se sorprendan algún día cuando lo vean. Legalismos humanos. Y esos no anuncian las virtudes. ¿Por qué? Porque ven el sinvergüenza que va delante de la mujer y la mujer cargando con todos los niños yendo a la iglesia. Y entonces el que ve y dice, che, pero tan sinvergüenza es que no tiene amor de Cristo. Este dice ser iglesia. Bueno, la misma condición es para todos los que decimos ser la iglesia de Jesucristo. Yo anuncio las virtudes, pero también lo debo demostrar con hechos, ¿cierto? Porque si no lo demuestro con hechos, no van a poder creer ni en Cristo ni en vos. Cuando vos mostrás tu santidad, mostrás tu ordenamiento con acciones, ¿cierto? Entonces la gente se convierte a veces por la prudencia que tenemos y la manera de manejarnos, se convierten solos a Cristo Jesús. Y ahí estamos anunciando las virtudes. Porque cuando caminamos en santidad ya estamos anunciando las virtudes, porque le hemos creído a ese varón perfecto que murió en la cruz para darnos vida y nos llamó de las tinieblas a la luz. Así lo dice. Amén. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Jesucristo. Primero, estar en luz. Primero. Porque yo no puedo ir a anunciar al mundo cuando yo todavía no he ordenado mi vida. Cuando todavía no soy iglesia. Ese es el peligro de muchos ministros que no educan a la iglesia para que sea la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora nadie va a poder cambiar si no conoce al que tiene las virtudes. Nadie va a cambiar si yo lo conozco. Ahora, si yo lo conozco al pastor Rolando, ¿cierto? Y veo que camina en integridad, en santidad, bueno, voy a tener que empezar a caminar como este varón. En su voluntad y ver si camina en la Escritura. Y entonces decir, wow, está en santidad, necesito yo también moverme de la misma manera para que seamos el cuerpo de Cristo. Porque el problema es la participación del cuerpo. Todos tenemos que ser iguales, todos tirar para un mismo reino. Todos tenemos que ser ordenados en nuestras vidas, buscando la santidad porque alguien nos llamó de las tinieblas a la luz. Y Él mostró sus virtudes. Ahora nosotros las conocemos. O a veces la iglesia no conoce las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe qué conoce a veces la iglesia? De guerra, de empoderamiento. Hay iglesias que predican eso. Esta semana hubo, o creo que queda una noche más, 17 profetas. ¿Para qué querés tantos? Si lo que necesitamos ministros que edifiquen la iglesia, no que le profeticen. Porque la profetización no cambia a la persona. Lo que cambia a una persona es conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Yo te puedo profetizar algo y vos lo vas a esperar hasta el último día de tu vida y puede haber sido una mentira. Pero yo te profeticé y vos te lo creíste.
pero nunca conociste a Cristo. Y te mintieron. Y vos te pasaste una eternidad creyendo en una profecía, cuando ya acá están todas las profecías para la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene que anunciar las virtudes. Él es santo, Él es rey, Él es poderoso. Y si buscamos todos los adjetivos que tiene las virtudes de Cristo, podríamos estar más o menos unos meses nombrando sin parar las 24 horas, mostrando todas las virtudes que Él tiene. Pero la iglesia no lo conoce. La iglesia no lo sabe, porque nadie se lo anunció. Y entonces el trabajo de los ministros es anunciar las virtudes para que conozcan a aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que resplandezca la luz en aquellos que buscan a Cristo Jesús. Si yo les enseño a manejarse, a buscar al Padre, van a tener grandes problemas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy a ser el primero que va a ir al infierno. Por eso para los ministros este mensaje en esta preciosa mañana, para que sepan en dónde nos metemos, en qué río nos metemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con su iglesia? No con la nuestra. Nosotros no tenemos nada. La iglesia es de Cristo. Él pagó y murió y se entregó por ella. Dios no lo hizo su Hijo. Pero todo está ordenado así por el Padre. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está bien, ha sido adquirido por Dios, pero alguien pagó por vos. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Gracias. Para que vos puedas estar sentado en esta mañana y puedas escuchar una prédica y nosotros los ministros orientarlos al lugar correcto para que ustedes sepan que son iglesia, no sinagoga. Cuidado, hay un 99% hoy, dicen en la entrada iglesia, pero no son iglesia, son sinagogas. Y es más, les digo algo más feo, son sinagogas de Satanás. Porque no anuncian a Cristo Jesús. Entonces cuando nos metemos en esas iglesias, corremos peligro de perder la salvación. Yo sé que no les gusta y no me quiere ningún pastor, pero no me interesa. Pero dice que la verdad nos hará libres. Cuando prediquen los ministros a Cristo Jesús, yo voy a estar contento. Los voy a apoyar y los voy a ayudar. Pero cuando empiecen con cuentitos de hadas, con cuentos judaicos, no comparto. Solamente creo en mi Señor Jesucristo, que Él pagó un alto precio por mí y yo me debo totalmente a Él. Amén. Gracias. Entonces, cuando somos entendidos como iglesia, nos debemos a ese varón perfecto. Y yo tengo que anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Amén. Y no puedo andar haciendo cualquier otra cosa, cualquier otro zafarrancho, porque hay un mandamiento, ir y predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. No dijo otra cosa. Y las iglesias hacen otra cosa. Por eso, ministros del Señor, los que están aquí, los futuros ministros, entiendan cuál es su vocación y cuál es su objetivo. Es hacer conocer a Cristo
Amén. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el que tenemos que hacer conocer. Cuando nosotros hagamos conocer al Hijo, inmediatamente conocemos al Padre. Pero mientras no conozcamos a aquel que tiene las virtudes, nosotros no podemos hablar de Dios. Dios se nos va a revelar cuando nosotros conozcamos verdaderamente al Hijo. Si no, no se nos va a revelar. Entonces, yo te invito en esta mañana preciosa a que tú tengas conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el camino de la iglesia? ¿A dónde va la iglesia? ¿Quién la está esperando a la iglesia? Para que te entre preocupación y sepas lo que tienes que hablar. ¿Qué virtudes vas a anunciar? Como cuando me peleé allá en Buenos Aires con uno que iba arriba del tren. Arrepiéntanse porque pronto va a venir y la justicia de Dios los va a llevar al infierno. Y hablaba y predicaba, pero no anunciaba las virtudes. Porque ¿cómo yo me voy a convertir a Cristo? Si no hay quien lo anuncie, no hay quien diga lo hermoso que es. Se sintió hermosa la presencia esta mañana. Amén. Pudimos llorar, pudimos entregarnos esas virtudes. Hay que enseñarle al mundo. Pudieron muchos arrodillarse y en la presencia del Señor entregar sus cargas, sus verdades, aunque no sean verdades, pero entregaron creyendo que era una verdad. Y a veces Dios te escucha por tu humillación. Pero por la falta de conocimiento a veces pecamos. Y venimos a reclamar economía cuando Él ya nos la dio a la economía. Amén. Él ya nos dio todo en la cruz. Yo lo único que tengo que es anunciar las virtudes. Yo lo tengo que conocer. Yo tengo que ser inteligente y saber quién es Cristo Jesús, por qué venció en la cruz y qué victoria tengo yo en Él. Y yo tengo todas las victorias. Dios dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero si no lo conozco, ¿qué voy a anunciar? Y entonces me paro, me tocaba bajarme en la estación de tren y se baja y le digo, ¿por qué no anuncias a Cristo? Y se me bajó. ¿Por qué no mostrás al mundo a Cristo Jesús? No a Dios, mostrá a Cristo. Porque si conocen a Cristo van a conocer a Dios. Amén. Y es el problema que hay de los que no saben evangelizar, no saben anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Entiende cuál es el mensaje de esta mañana? Que yo debo tener un objetivo, que es Cristo. Segundo, conocer sus virtudes. Si yo no conozco sus virtudes, yo no puedo salir a evangelizar. Voy a ser un desastre. Voy a desordenar el reino porque no lo conozco. Pero cuando yo conozco a Cristo, puedo anunciar sus virtudes. Amén. Y entonces la gente se va a convertir a Cristo. Pero si no lo conoce, ¿quién se va a convertir? La iglesia tiene que conocer quién lo llamó. La iglesia tiene que conocer quién lo compró. La iglesia tiene que conocer todas las virtudes para poder anunciar un verdadero evangelio. Pero si no lo conoce, no
es iglesia. Entiendan, ministros. Si la iglesia no conoce las virtudes, no es iglesia. Por eso los invito a que nos apuremos a conocer todas las virtudes que Él tiene. Y dejar de ser desordenado, buscar la perfección en mi santidad. Yo tengo que tener dominio propio por Él. Amén. Decidir seguir a Cristo. Y al decidir seguir a Cristo, yo purifico mi vida. Entro en la santidad que Él me está pidiendo. Por eso dice que nación santa. Nación santa. Nación santa. Qué hermoso versículo, tiene tanto para dar, tanto para aprender y tanto para conocer. Y la iglesia no conoce a veces este versículo. O no le prestó la atención correcta que tiene que tener este versículo. De todas maneras, todos los versículos son edificatorios, los del Nuevo Testamento, para la iglesia, ¿cierto? Pero yo tengo que aprender a conocer a qué me llamó Cristo Jesús. No vine para sentarme y escuchar un mensaje, no. Vine para anunciar, aprender y anunciar las virtudes de aquel. Amén. 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 Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Den un fuerte aplauso a Jesús. Oramos. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en esta preciosa y hermosa mañana, tú nos has preparado y dispuesto